noches, mi nombre es Daniel Clarea, soy estudiante de Ingeniería Civil de quinto semestre. A continuación les voy a explicar un método de solucionar ecuaciones diferenciales del método exacto. Espero les sirva de gran ayuda. Para solucionar este problema por el método de ecuaciones diferenciales exactas, como primera medida tomamos, digamos, ese primer término lo tomamos como m y este otro lo tomamos como n. Entonces, ¿qué hacemos? Analizamos si los dos términos, al ser derivados, obtienen el mismo grado de igualdad. Entonces, en este caso derivamos con respecto a y. Entonces, en ese caso sería la derivada, como es un producto, queda igual. Entonces, la constante, que sería x, queda x y derivo y a la 2, me quedaría 2y. Del mismo modo, aquí con el otro término, derivo con respecto a y. Entonces, como miramos que hay un producto de suma, este 1 sería 0. Entonces derivo x, entonces quedaría 2x. Como la y está multiplicando, sería una constante de y. Entonces, de por sí, ya sabemos que las dos derivadas son exactas, ¿cierto? Entonces, de este modo, escogemos alguno de las dos ecuaciones y la vamos a integrar. Entonces, digamos que cogemos m y decimos x y a la 2 por dx, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es integrar. Entonces, aquí lo que podemos hacer, como estamos integrando con respecto a y, con respecto a x, perdón. Entonces, como y es una constante, las podemos separar. Entonces decimos que y a la 2 integral de x por dx, ¿cierto? Del mismo modo, eso va a quedar y a la 2, la integral de x a la 2 va a ser x a la 2 sobre 2 más la constante g de y, ¿cierto? Entonces, del mismo modo, como ya tenemos aquí la ecuación, entonces decimos que f de x va a ser igual a y a la 2, x a la 2 sobre 2 más el g de y, ¿cierto? Entonces, el siguiente paso va a ser, de este resultado que nos dio, lo vamos a derivar con respecto a y, que va a ser nuestra otra constante, ¿cierto? Entonces, derivamos con respecto a y, entonces va a ser f de y, entonces va a ser 2y x a la 2 sobre 2 más g' de y, al ser derivada, entonces queda y'. Entonces, aquí podemos simplemente simplificar los dos y me va a quedar que f de y va a ser igual a x a la 2y más g' de y. Entonces, lo que hacemos ahora es, con respecto a y, vamos a igualar con la otra ecuación que no cogimos, y decimos que fx, y va a ser la ecuación que no cogimos, que en este caso es m. Decimos que 1 más x a la 2y igual a lo que tenemos aquí, que nos había dado el resultado. Entonces decimos que x a la 2y más g' de y. Por lo tanto, miramos que aquí hay términos semejantes,
Entonces eliminamos. Entonces me va a quedar fx, y igual a 1 más g de y, ¿cierto? Entonces aquí decimos, como estamos buscando la constante de g, entonces volvemos a integrar. Entonces aquí ya podemos organizar el g de x de y igual a 1. Entonces aquí lo que hacemos es integrar. Voy a poner aquí. Entonces la integral de gx va a quedar g de y, perdón, y aquí me va a quedar que esto es con respecto a y, ¿cierto? Entonces me va a quedar y, que esta y va a venir siendo igual a la constante c. Entonces aquí ya tenemos entonces este g de y lo reemplazamos aquí en esta ecuación, en la anterior que ya nos había, la que ya habíamos derivado. Entonces el resultado como tal me va a dar, lo voy a poner aquí cerquita, fx, y va a ser igual a y a la 2, x a la 2 sobre 2, más g de y. ¿Cuál es g de y? Esta, y, igual a c. Entonces aquí ya tenemos nuestra respuesta simplificada. ¿Listo? Entonces espero les sirva el ejemplo y gracias.